Aldo Sánchez Ramírez, Difusión y Relaciones Públicas del Museo del Estanquillo. El Museo del Estanquillo es un cúmulo de buena suerte que se hizo que se fundara en 2006. Y digo que es un cúmulo porque, pues por un lado, es la maravillosa colección que hizo Carlos Monsiváis a lo largo de 40 años, que es una colección de arte de más de 20,000 piezas. Y por otro lado, pues la buena disposición y el apoyo del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que hizo posible la donación del edificio La Esmeralda, donde ahora se alberga el Estanquillo, para que ahí se pusiera a disposición del público la colección de Carlos Monsiváis. Y entonces, bueno, pues tenemos 15 años de existir y es uno de los museos pues, más visitados y más queridos de los mexicanos. Debo decir que, por supuesto, todo esto se debe a pues, ese cariño que le tenemos a Carlos Monsiváis, ese personaje que nos hace tanta falta, ¿no? ¿Y puedes decirnos por qué el nombre? ¿De dónde viene el nombre del Museo del Estanquillo? Bueno, eso es interesante porque a pesar de que nosotros vemos a Carlos Monsiváis como un intelectual interesado en el siglo XX, una de sus grandes fascinaciones era el siglo XIX. Y justamente en el siglo XIX se crean estas tiendas a partir de la independencia de México, es decir, de la independencia de la corona española, de esa independencia, que esta independencia no tiene más que ver con el tema económico, como ya lo sabemos. Entonces, en el naciente México aparecen estos estanquillos, que eran una especie de supermercados del siglo XIX, en donde uno podía encontrar de todo, ¿no? O sea, desde cremas para la cara hasta trampas para ratas, ¿no? Que los hubiéramos podido llevar al Senado ayer, por ejemplo, ¿no? Y para Carlos Monsiváis esa alegoría pues era muy adecuada entre pues lo diverso que es un estanquillo y lo diverso que es su colección. La colección que él formó a lo largo de estas 4 décadas pues incluyen desde los artistas más importantes del siglo XX, vamos a decir Miguel Covarrubias, Leopoldo Méndez, Ernesto García Cabral, tenemos Diego Rivera, pero también artistas que la historia del arte y su ingratitud se encargaron de enterrar en el olvido y que Carlos Monsiváis los rescata y nos lo presenta de una manera extraordinaria, que pues como es el caso de Andrés Audifred, por ejemplo, este gran caricaturista que pues que no solamente produjo durante 50 años, sino que además era, digamos, el Rius de la época, ¿no? O sea, que todo el mundo esperaba sus colaboraciones en los periódicos y pues un caricaturista muy leído, por ejemplo, ¿no? Pero también coleccionó pues partituras, por ejemplo, ¿no? Que poca gente sabíamos que existieron y que fueron tan populares a finales del XIX y a principios del XX. Digamos, las partituras y se vendían en los puestos de periódicos a precios muy baratos, eran pues el origen de lo que ahora son las notitas musicales, que bueno, ya tampoco existen, ¿verdad? Pero digamos, eran el termómetro de pues lo que la gente escuchaba, los grandes éxitos, ¿no? Entonces, digamos, partituras de Miguel Lerdo de Tejada o de Agustín Lara, de María Grieber, pero no solamente pues tenemos ahí la partitura en la que uno puede tocar esa canción de moda en su casa, ya sea en la guitarra o en el piano, pero además estas partituras estaban ilustradas por grandes artistas, ¿no? Como Matei, como el Chango Cabral, y entonces se convierten en un objeto maravilloso que nos habla acerca de diferentes aspectos de la sociedad mexicana, es decir, los gustos musicales, las convenciones del género, porque pues, las diferentes maneras en que se retrataba, por ejemplo, la figura del hombre y de la mujer en esas portadas de partituras, pues eran muy, digamos,
sintomáticas también de lo que estaba sucediendo en esas fechas, ¿no? O sea, digamos, uno ve una partitura de Ángela Peralta, ¿no? De un vals de Ángela Peralta, en donde vemos a esa mujer de finales del siglo XIX, pues digamos, pálida, frágil, con una flor en la mano, esperando al marido que probablemente se fue a la guerra. Y después vemos ya en 1930, por ejemplo, la portada de la partitura de Aventurera, ¿no? De Agustín Lara, en donde vemos a una femme fatal, ¿no? A una mujer fatal, a una vampiresa, a una tumbahombres, a una mujer que tiene el control de sí misma emocional, económicamente, ¿no? Que se gana la vida en el escenario, en la noche de la Ciudad de México, en un dibujo maravilloso esta portada, con las joyas tiradas en el piso, que ella misma se ha comprado, que ella misma ha obtenido, y con una copa de martini en la mano donde se le cae la última gota porque ya se tomó todo, y una botella en el piso, y ya a la última moda con el pelo corto, ¿no? Como las pelonas, como le decía García Cabral. Entonces, pues es una colección que nos habla acerca de México, o sea, es particularmente de la Ciudad de México, pero que habla acerca de pues, la identidad mexicana, que nos cuenta una historia diferente de la historia de México, muy diferente a la que vemos en los libros de texto, y una historia, un lado B de la historia del arte. Porque mientras que vemos esta historia del arte en los libros, en las colecciones de los museos nacionales, de repente aquí nos encontramos con numerosos artistas que no sabíamos de ellos precisamente porque no están ni en los libros de historia del arte mexicano, ni en las grandes colecciones, y que fueron importantísimos en su momento, ¿no? Simplemente que, bueno, pues quedan en el olvido por diferentes razones, ¿no? Y entonces Monsiváis, como siempre, digamos, como siempre hizo en su producción escrita, pues, digamos, de señalarnos todo lo que somos incapaces de ver, ¿no? Digamos, mientras cuando él hace en 1979 Amor Perdido y nos presenta una serie de crónicas acerca, pues no solo de José Alfredo Jiménez, pero también de Lola Beltrán, y en Escenas de Pudor y Liviandad una crónica de Juan Gabriel, y en Los Rituales del Caos de los conciertos masivos de Luis Miguel. Entonces, todas esas grandes figuras y grandes acontecimientos que solamente Monsiváis es capaz de ver, especialmente desde esa perspectiva, ¿no? De señalarnos y decir, a ver, ¿se están perdiendo de esto? ¿Saben lo que significa la figura de Pedro Infante? O sea, todo lo que eso involucra, las convenciones del género, del macho, religiosas, la invención tan potente de Ismael Rodríguez pues de presentarnos a este personaje como Pedro Infante, ¿no? Y eso mismo que hizo, digamos, en sus crónicas escritas, pues lo hace en su colección y nos presenta a estos artistas geniales entre fotógrafos, grabadores, litógrafos, algo de pintura, miniaturas, que era su gran fascinación también, y documentos históricos. Entonces, pues el Museo del Estanquillo es definitivamente ir a conocer otro México, un México absolutamente diferente al que nos presenta la historia oficial, pero al mismo tiempo más cercano a nosotros, porque pues estamos viendo ahí a todos los artistas que escuchábamos en la XW y que ahora escuchamos en el fonógrafo, por ejemplo, ¿no? Y ver a todos estos grandes protagonistas del siglo XX, no solamente en el arte, sino también en la cultura, en la política y en la historia. Perfecto. ¿Y podrías contarnos ahora de esa exposición, Monsiváis el musical? ¿Qué es? ¿Cómo surgió? Bueno, el título, por supuesto, es un poco chiste de Monsiváis el musical, como si fuera una obra de teatro musical, pero pues sería
sería un hitazo si lo presentáramos en el Teatro de los Insurgentes, por ejemplo, ¿no? No, en el Blanquita le gustaría más a Monsiváis. Si algún día se reabre ese teatro maravilloso. Y el musical, en realidad, pues nace por necesidad de hablar acerca de esa relación tan importante y tan estrecha entre Carlos Monsiváis y la música. O sea, para el pensamiento de Carlos Monsiváis, pues podemos decir que la música es uno de los pilares, ¿no? Ahorita voy a decir por qué. Y el otro pilar sería la Biblia, es decir, nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de su escritura, de su estilo literario, muchas referencias a la Biblia, no solamente, digamos, en términos de estructura, sino también pues de términos, ¿no? Y la música, el gusto musical de Carlos Monsiváis empieza ni más ni menos que con el gospel. Él, como un protestante, pues escuchaba en el templo todos estos cantos que, pues, de gospel, que son mayoritariamente de negros. Y eso es importante porque él se sitúa desde siempre como una figura marginal. O sea, él dice: yo soy doble o triplemente marginal, ¿no? O sea, no solamente porque soy protestante, que es una minoría en este país, y era más minoría en ese entonces, ¿no? Él nace en el 33. Él pues nace en la Merced, crece en una colonia popular que es la Portales, y luego el tema de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, digamos, pero no solamente eso, yo también agregaría que él siempre, y eso es lo que a mí me fascina mucho de él, que él siempre se autoposicionó en un lugar marginal dentro de la intelectualidad mexicana. O sea, es decir, podríamos decir que los tres grandes pensadores, ¿no? O sea, del siglo XX en la literatura mexicana, pues es Fuentes, Paz y Monsiváis. Pero ¿por qué no figura Monsiváis como figura Fuentes y Paz? Bueno, porque él no tenía esa ambición, ¿no? O sea, él tenía otras ambiciones y otros intereses. Entonces, o sea, siempre ese interés que tenía por la orilla, ¿no? Por el margen, pues lo convierte en un pensador absolutamente pues fascinante y mucho más atractivo que un intelectual de escritorio, vamos a decirlo, ¿no? Entonces él se convierte en el gran cronista de la ciudad, y para eso pues camina por los bazares, por los tianguis, por el tianguis del Chopo, por ejemplo, por los hoyos funky, por los centros nocturnos, por el metro, por supuesto, que era muy importante para él, ¿no? Y a partir de eso elabora esta serie de crónicas con las cuales nosotros nos podemos adentrar a todos esos mundos, y por supuesto incluye el Teatro Blanquita, ¿no? Entonces, digamos, toda esa fascinación que él tiene por estas figuras musicales que van desde Mahalia Jackson, que es la gran cantante de gospel protestante, y pasando por los villancicos, ¿no? O sea, todos estos temas navideños eran otra de sus grandes fascinaciones. Interpretados ya sea por Elvis Presley, Judy Garland, The Temptations, pero durante diciembre, según nos cuenta la propia familia, pues es lo que él escuchaba del 1 al 31 de diciembre, ¿no? Y sabía absolutamente todos los artistas, todas las letras, todas las canciones y sus orígenes, por supuesto, ¿no? Y luego, pues el tema de la música en la posrevolución, ¿no? Que para él es un momento tan importante, porque pues ahí es, digamos, pues
el momento en el que se inventa este país, o sea, se inventa lo contemporáneo, ¿no? Ante esa diferenciación que se tiene que hacer con el antiguo régimen, que es el porfiriato, y en el México postrevolucionario, pues se tiene que inventar una identidad, y esa identidad va a tiene que ver con esa creación de la figura del indio, por supuesto, ¿no? Y del campesino, ¿no? Entonces, y eso que tanto le fascinaba a él, que es, pues sí, el indio, pero que lo haga, pues Pedro Armendáriz, ¿no? De preferencia, ¿no? O si se puede, Dolores del Río también, o los dos mejor, ¿no? Y entonces, esa cosa sobre la que escribe tanto, que es la identidad mexicana y sobre todo cómo se crea este discurso para apuntalar una idea de nación, pero donde el indio queda como un ente, digamos, teórico, ¿no? O sea, él decía este aforismo, fíjate, hablando de términos bíblicos, ¿no? Este aforismo que a mí me encanta y que es absolutamente, pues, descarnado y acertado, ¿no? Que decía, pueblo eres y en póster te convertirás, ¿no? Entonces, claro, porque el pueblo pues, está muy bien mientras que sea en el póster y todo eso, ¿no? Pero que no, tampoco abusen, que crean que tienen derechos, ¿no? Y bueno, y entonces, pues para Monsiváis está todas estas figuras como Lucha Reyes, como José Alfredo Jiménez, como Concha Michel, que son los protagonistas o los intérpretes de este sentir nacional, que es, bueno, por supuesto, Tata Nacho, y Manuel M. Ponce, y todos esos personajes los vemos en esta exposición. Y luego tenemos un núcleo dedicado al cine y la música. Entonces, el cine ranchero, por supuesto que, bueno, ahí se da vuelo Carlos Monsiváis en su colección y en su obra escrita, ¿no? O sea, esta cosa tan fascinante que es el tema ranchero, ¿no? Esta figura del charro, que pues es una construcción inagotable, ¿no? Inagotable, de inspiración francesa, el traje, y que dota pues de una identidad a este país a lo largo del siglo XX, ¿no? Bueno, y por otro lado, pues personajes como Tintán, ¿no? Agustín Lara, Pedro Infante en la parte del cine, y el cine de rumberas, que era otra cosa que a él le interesaba mucho, ¿no? No solamente por su gusto por el mambo y por Pérez Prado, por supuesto, sino porque estas mujeres rumberas, como Amalia Aguilar, María Antonieta Pons y por supuesto Ninón Sevilla, pues son estas especies de protofeministas, ¿no? O sea, es una liberación, bueno, y por supuesto Tongolele, con quien establece una amistad extraordinaria, pero esta capacidad que tiene Carlos Monsiváis de relacionarse con todo tipo de personas y de combinarlas a veces, cuando quería, ¿no? Pues nos lleva, por ejemplo, a anécdotas maravillosas, como que cada vez que se presentaba Tongolele, ya sea en el Blanquita o en el King Kong o en a cualquier antro, con quien asistía Carlos Monsiváis a verla era con Leonora Carrington. Entonces uno jamás imaginaría a la surrealista asistir, pero Leonora Carrington se hizo también amiga de Tongolele, y pues amiga de Carlos Monsiváis, por supuesto, ¿no? Entonces, todos estos personajes fundamentales para él, donde nos ilustra, donde nos explica cómo es este México del siglo XX, los vemos en esta exposición. Figuras como María Conesa, por supuesto, como Acerina y su danzonera, Daniel Santos, Celio González, Celia Cruz, Bienvenido Granda, Lucha Villa, por supuesto, hasta llegar a Chabela Vargas, José José, Luis Miguel, están presentes en esta exposición, y bueno, pues que se presenta hasta el 30 de julio, o sea que todavía hay un tiempito. Bueno, el Museo del Estanquillo se ubica en el corazón del centro histórico, en la calle Isabel la Católica 26, esquina Madero, y bueno, pues la entrada es gratuita, y abrimos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
También decir que tenemos una serie de actividades, desde visitas guiadas, presentaciones de libros, conferencias, conciertos, representaciones teatrales. Tenemos en la terraza una de las mejores vistas del centro histórico y además una librería, una cafetería. Entonces hay muchas razones para ir a visitar el Museo del Estanquillo, que es definitivamente un lugar para todos, de eso se trata, ¿no? No solamente porque la entrada es libre, sino porque además tenemos un reconocimiento de la ciudad de accesibilidad, silla de ruedas, de debilidad visual y bueno, es un museo que está abierto para todo el público.